Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de algo que es lo que nosotros le llamamos periodísticamente el tema de coyuntura, que es el desabasto de gasolina y a la par el operativo en contra del robo de combustible. Y lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Monroy. Gonzalo, un gusto recibirte aquí en Expedientes TVC, director de la consultora petrolera GMS. Paco, muy buenas tardes. Muchas gracias. A ver, de entrada dime qué es la consultora. Pues básicamente inteligencia de mercado, saber qué es lo que está pasando en los diferentes ámbitos energéticos, desde el legislativo, el regulatorio, el económico, tanto de la demanda doméstica como la parte internacional, ver cómo todo eso se conjuga en sacar ese centavito extra que proyectado en el tiempo por el precio termina siendo un gran negocio. Dime una cosa, a ver, hoy estamos ya prácticamente cursando la cuarta semana de esta crisis que ha tenido sus altibajos, ha sido un tema polémico sin duda, por el lado del desabasto, un tema que ha sido aplaudido, creo yo, por un porcentaje importante de los mexicanos, que es el operativo en contra del robo de combustible. ¿Es la estrategia correcta? Yo creo que hay que empezar divorciando dos narrativas. Una, empezar la parte loable, donde prácticamente cualquier persona decente y de bien aplaude que se está atacando el crimen organizado en la modalidad del robo de combustible. Creo que en eso no hay ni siquiera una discusión. Pero ahí empezamos a ver una segunda cosa que se fue gestando por la mala planificación de la primera, que fue la parte del desabasto. La historia ya ahorita ya es bastante conocida, se cierran las refinerías, se cierran los ductos, no se había revisado y considerado los inventarios en una temporada alta, que aparte todo el mundo lo sabemos que es la última semana de diciembre, primera de enero, la parte de las fechas de diciembre, viene Semana Santa y la parte de las vacaciones de verano. Es en esas temporadas, específicamente las zonas afectadas centro-occidente, crece entre un 18 a 20% de la demanda. Y como no tenías inventarios, el desabasto fue el producto natural de todo esto. Esa es una primera narrativa no planeada. La segunda es precisamente el crimen organizado, donde los resultados, a pesar de la grandilocuencia del discurso, todavía nos queda de ver. A ver, tocaste el tema de las reservas, de los inventarios. Exacto. Para que todos lo entendamos, específicamente en nuestro auditorio, ¿cómo nos manejamos en términos de gasolinas en México? Muy buena pregunta. México como país, desde Tijuana hasta Chetumal, de Chetumal a Tapachula, tenemos solamente 3 días de combustible. Si dejáramos, por alguna razón se acabara el petróleo y no pudiéramos refinar, hacer nada, este país solamente cuenta con 3 días de reserva de combustibles. En el caso específico de lo que pasó en el occidente, que es la parte de Michoacán, Nayarit, Jalisco, exactamente, es de 2 días. En la parte centro, que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, el corredor, como yo lo llamo el corredor NAFTA, es solamente de 1 día, es muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? Esa es una muy buena pregunta. Es básicamente por las decisiones de inversión que ha tenido Petróleos Mexicanos. O sea, Petróleos Mexicanos, además de ser la empresa más grande de Latinoamérica del país, siempre ha tenido o ha sido el contribuyente cautivo de la hacienda mexicana. Como tal, se le ha dado una mayor preferencia a los proyectos de exploración y producción, que son los que producen las mayores ganancias, las ganancias extraordinarias, y se puede generar ahí una importante contribución al erario. Ahorita, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se le ha dado un segundo respiro, una línea de oxígeno, llamaría yo, a toda la parte de la refinación. Para ponértelo en términos de cifras, de los 13,000 millones de dólares que tiene Pemex en este año 2019 para inversión, 10,200 aproximadamente son para exploración y producción, los Cantarell, Kumalopsap, nuestros grandes activos petroleros, 2,500 para las refinerías, incluyendo la de Dos Bocas, y solamente 125 millones de dólares, menos del 1% va para logística, que es ahorita, como hemos visto en las últimas semanas, ya casi un mes, es el punto más flaco del sistema. ¿Ahí en esto entrarían estas 500 pipas propuestas por el presidente? El plan, hasta donde tengo entendido, son primero 500 pipas para tener un total de 1,000. Ahorita están viendo precisamente, lo platicamos fuera del aire, de la misma existencia de estas pipas, de dónde las conseguimos, a qué precio, todavía no tenemos muchos detalles ahí. A ver, no sé si tú tengas esos precios, pero vamos, a mí mi lógica me dice una pipa de agua, bueno, un camión. Pero una pipa para conducir, para transportar combustibles requiere de ciertas especificaciones técnicas y de seguridad. Es correcto.
y esto eleva el precio. Completamente, completamente. No tengo la cifra exactamente en eso. Estoy también enfocado más en la parte, por ejemplo, de los buques que estuvieron estacionados en Tuxpan y en Coatzacoalcos, que no les pudimos dar salida. Cada buque, en promedio, nos estaba costando $40,000 tenerlo ahí anclado en diarios. Sí. Diarios por buque. Estamos hablando del permiso para estar fondeado ahí. Exactamente. Lo que te cuesta, lo que te cobra la empresa del buque por tener ese buque ahí inmovilizado, el personal. Déjame apuntar en ese punto porque es uno de los puntos que creo que más se ha malinterpretado y es básicamente el concepto de la compra del combustible y la modalidad en que se compra. Lo que hace, por ejemplo, en ese caso PMI, la subsidiaria internacional de petróleos mexicanos que hace las compras al exterior y también comercializa el crudo, ellos lo que hacen es una modalidad free on board. En ese caso, ellos los compran el combustible saliendo de la refinería, ahí toman esto, rentan un buque y lo traen para acá. Mucha gente ha malinterpretado pensando de que el costo ya incluye el transporte. Puede ser en algunas ocasiones, pero hasta cierta ventana de tiempo. La ventana de que, bueno, el transporte está medido en 3 días, te voy a dar 3 días más menos un día. Eso es la práctica común de la industria. Ya con el descargar ya viene con esa parte. Pero en el caso que ha pasado aquí, que se quedó y se hizo un cuello de botella en Veracruz, bueno, en Tuxpan, para no haber usado los ductos o no poder utilizar rápidamente los ductos, se nos quedaron muy altos los inventarios, en ese caso los tanques de almacenamiento de la terminal de Tuxpan. No teníamos la capacidad de estar moviendo rápidamente esos buques, eso fue lo que hizo que se anclaran. En este caso, se sigue pagando el sobrecosto, los $40,000 por el día, ya no del combustible, sino del barco. Son dos cosas diferentes que hay que mencionar. Sí, el precio del combustible Ese ya está. Pero el transporte es lo que incrementa y sustancialmente, exactamente, además, el tema. Ahora, así como vemos, han transcurrido estas 4 semanas con sus altas y sus bajas, con momentos críticos de largas filas de automovilistas y otros días en que pareciera que todo volvió a la normalidad. ¿Estamos cerca de la normalidad? Estamos cerca de haber restablecido el abasto. Sobre todo en la parte del Valle de México, Ciudad de México, Toluca, incluso la parte de Morelos, esa parte ya se está normalizando y regresamos a cierto nivel de cotidianidad, como yo lo llamo. Sí, pero por ejemplo Jalisco, Michoacán. Esos son los estados que más me preocupan. Precisamente todo este convoy que se han hecho de 3,500 pipas, algunas saliendo desde Coatzacoalcos, otras saliendo desde Tuxpan, pues simplemente mantienen y le dan un respiro a la ciudad. Pero el problema es de que no alcanza a llegar ese combustible de la forma eficiente. A Querétaro, no alcanza a llegar a Guanajuato y definitivamente no llega a Jalisco ni a Michoacán. Y que no haya una estrategia para hacer el restablecimiento lo más rápido posible de estos lugares, básicamente de la costa occidente, de la costa occidente del país, creo que es una de las más grandes omisiones que ha tenido este gobierno. A ver, déjeme para que podamos entenderlo, Gonzalo. Se cierran los ductos, principalmente el que viene de Tuxpan a Azcapotzalco. Es correcto. Y se cierran por fallas en los ductos o parte del operativo en contra del llamado huachicol. Es ambas. Originalmente ese ducto precisamente es uno de los más picoteados. El más picoteado es el de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ciudad de México. Ese es el que pasa precisamente por lo que conocemos como el Triángulo Rojo, los municipios donde también se ha desatado gran parte de la violencia. En el caso, por ejemplo, de Tuxpan, ahí lo estamos utilizando siempre de reserva. Pero en el momento que empezamos el operativo, identificaron tanto fugas, que eso también creo que a la ligera ha dicho el presidente López Obrador la palabra sabotaje muy a la ligera. En algunos casos han sido simplemente fugas. Se han restablecido partes sustanciales del ducto, se han cambiado, sustituido. Tengo entendido, se ha puesto una mejor tecnología para prevenir, para hacer muchas cosas. Eso implica inversión. Exactamente, eso es exacto. Y entonces empieza a hacer todo ese tipo de cosas. Se cierra el ducto prácticamente para hacer una identificación, una auditoría bien hecha de cuál es el verdadero estado de los ductos. Estaba peor de lo que imaginaban y ha estado operando de forma intermitente. ¿Por qué es importante y por qué es vital ese ducto? Porque en ese momento, toda la semana pasada, y antepasada, ese era el ducto que sostenía la Ciudad de México. Hasta antes de que se anunciara el programa de las 3,500 pipas, este convoy 24/7 para traer combustible, era el único que estaba sosteniendo la ciudad. Cuando la ciudad hace 2 semanas empezaba a tener problemas de desabasto, que primero cayó la parte de Interlomas,
Santa Fe, Coajimalpa, y era una cosa básicamente porque venían y compraban ahí el combustible y lo iban y lo revendían en Toluca, fue lo que se creó ese mercado paralelo, pues simplemente la ciudad experimentó las compras de pánico que ya hemos hablado ampliamente y empezó precisamente el problema del desabasto. Que también hay que agregarle ahí entre el desabasto y las compras de pánico, porque lo que tenía gasolina, pero yo no me voy a quedar sin gasolina, voy y compro ahorita. Exacto. Y ahí fue un exceso de demanda. Se hablaba incluso en algunas gasolineras que lo que vendían en 48 horas lo hacían en 4. Es correcto, es correcto. La gente, lo que pasa es que ahí en ese, déjame ser muy específico, Paco, ese fue producto del vacío de información que se generó. Hubiera sido muy bueno en ese caso que en esos momentos hubiera salido con determinación, ya sea la titular del ramo, el director de Pemex o el mismo Andrés Manuel López Obrador, a dar esa tranquilidad. Tenemos inventarios, vamos a poder con la demanda. Hubiera sido muy complicado porque fueron situaciones críticas. No esperaban, no anticiparon de que pudiera haber ese comportamiento y el silencio lo catapulta. Pero difícil también. Yo te voy a decir, ya hemos a lo largo de estas 4 semanas hemos oído muchísimas veces al presidente y al secretario, a la secretaria de Gobernación, al director de Pemex, todos diciendo, tenemos reservas suficientes, no hay ningún problema. Sí, pero no llega. Ese es un problema de comunicación muy grave, y déjame decirte por qué. Porque el presidente no mentía cuando decía que teníamos el combustible. Lo teníamos en unas pipas y lo teníamos en unos buques varados en Tuxpan. Sí, claro. Pero la gasolina no estaba donde tenía que llegar. Si uno, por ejemplo, iba a Michoacán, literalmente te podías pasar el día entero sin encontrar gasolina. En Jalisco es el mismo caso. En Guanajuato, que por una empresa privada que tenía su suministro fuera de Pemex, y eso déjame ser muy claro, ese fue un problema de Pemex, no del mercado, porque el mercado está inundado el mercado internacional está inundado de gasolinas. México es un gran cliente en ese sentido. Y ese fue un problema de Pemex, que no supo dar y tener una logística acorde para las necesidades que tenía ese país. Terrible. Ahora, déjame regresar rápidamente al tema de las 500 pipas, que es algo que me hizo mucho ruido. ¿Es costeable? Esa es la pregunta clave. La realidad es que no lo es. Funciona muy bien para una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahorita. Es excesivamente más caro. Para ponerlo en términos comparativos, y eso siempre es muy bueno. Un ducto, por ejemplo, el ducto de Tuxpan, su capacidad normal es de 210,000 barriles diarios. Eso aproximadamente son 33.8 millones de litros al día. En cambio, una pipa, en este caso los trailers, los grandes, son de 60,000, dos de 30 básicamente, de 60,000 litros. 250 trailers nos transportan aproximadamente poquito menos de 15 millones de litros, aproximadamente. Necesitaríamos estar haciendo una cosa constante cuando el ducto, porque hay que recordar una cosa, cuando llega la caravana viene, descarga y entonces regresa vacía. Entonces empieza a ser un ciclo completamente ineficiente. En términos de costos, ese creo que es la pregunta puntual. El ducto te da una capacidad nominal, en cambio tienes, por ejemplo, en el tren, en los carrotanques, es 6 veces más caro y, por ejemplo, las pipas son 14 veces más caros. La realidad es de que esto puede aguantar hasta cierto punto. Ahorita ha habido muy poca opacidad, bueno, mejor dicho, ha habido mucha opacidad, poca información también por la parte de la Secretaría de Hacienda. De esto cuánto impacta en el IEPS. Claro. El cálculo del IEPS, eso es muy interesante, porque tenemos lo que es el precio internacional, más el precio de logística, más el margen de los gasolineros, más los impuestos. Siempre hemos dicho mucho de la parte del IEPS, que fue el famoso gasolinazo, y lo empezamos a poner esa parte. Es muy posible de que ahorita el costo de la logística sea tan alto, y todavía en eso no me atrevo a dar una cifra porque todavía estoy haciendo los números, pero es muy posible que el costo de la logística se haya incrementado sustancialmente, tanto que ya empieza a comerse el IEPS, ya podremos estar hablando de un subsidio. ¿Qué tan rápido es la erosión total de ese IEPS? Pues podría ser de que en unos 2-3 meses te hayas erosionado 40-50% de lo que proyectaste del IEPS de todo el año. Wow. A ver, vamos a ir a una pausa, Gonzalo, pero me gustaría que me dijeras sí o no. ¿Esto que acabas de decir va a impactar finalmente en el precio al consumidor? Sí. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de este tema aquí en Expedientes TVC. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Gonzalo Monroy, vamos en experto en temas de energía y de petróleo.
Y antes de irnos en corte te preguntaba, fuiste muy lacónico, como yo te lo pedí también, de si todo esto va a impactar en algún momento en el precio de las gasolinas al consumidor. Me dijiste sí, con absoluto, ni siquiera lo dudaste. No, nada más es una reconsideración de cálculo, pero sí, efectivamente termina pasándole la factura, en este caso a lo mejor, si no por la gasolina, sí por otros mecanismos al pueblo mexicano. Ajá. Principalmente el presidente López Obrador va a tener que tomar una determinación. O se echa de reversa y quita su promesa de que el precio de la gasolina no crezca más que la inflación, para que sean los usuarios, los consumidores, tú y yo en nuestro auditorio, quienes paguen este costo adicional por las pipas. O bien mantener eso, que se erosione completamente lo que tenían proyectado del IEPS, y entonces veamos, y eventualmente lo sentiría ahí la población, en cancelación, suspensión de programas sociales. Eso es algo lo más típico que siempre ocurre en la administración pública federal, y eventualmente se empieza a reflejar. Tenemos un segundo elemento donde, por ejemplo, Banco de México lo ha expresado muy bien, de que eso puede terminar en eventos inflacionarios. Simplemente, para poner un ejemplo, el más palpable, que también está bastante publicitado, que es el del aguacate en Michoacán. El precio del aguacate no ha bajado considerablemente porque simplemente no lo hemos podido llevar a los mercados. Y si pudiéramos llevar a los mercados, lo mandaríamos a Estados Unidos para el Super Bowl, que es su Navidad, llamémoslo de esta manera. En ese tipo de cosas sí puede haber un contagio. Puede ser que no sea tan grande como el que experimentamos en 2017, en enero de 2017, pero definitivamente lo vamos a tener pagando por un lado u otro. Ahora, no faltará, te lo digo, Gonzalo, no faltará que muchos del auditorio digan, estos son alarmistas. ¿Estamos siendo alarmistas? La realidad es que no. El mejor ejemplo es precisamente lo que ocurrió del desabasto. Estamos poniendo la llaga porque, déjame ser súper claro, ahorita pasó por la lucha justamente contra el robo de combustible, pero le voy a recordar al auditorio, cuando fue el temblor el 19 de septiembre de 2016, afectó incluso la refinería, 17, tienes razón, afectó la refinería de Salina Cruz, la más grande que tenemos. Ahí es justamente cuando el propio, en ese entonces, candidato o precandidato Andrés Manuel López Obrador salió a gritar a los cuatro vientos los niveles de importación que teníamos, pero fue básicamente para que nunca hubiera un desabasto en el país. Esta vez lo estamos viviendo. La situación puede ser de diversas causas porque nos deja todavía muy vulnerables. 3 días de almacenamiento. La misma, por ejemplo, la decisión de poner una refinería en Dos Bocas. Estás muy alejado del consumo. ¿Cómo lo vas a llevar? Eventualmente tendremos que regresar a los ductos. Y como no hemos tenido una estrategia verdaderamente sustancial en la parte del robo de combustible, porque es una ingenuidad pensar de que el agricultor que está al lado de la carretera es el gran guachicolero que se roba $7 millones diarios. Simplemente la misma cosa no se sostiene. Nos damos cuenta que entonces no nos han dado las cabezas que nos tienen que dar. Ese punto es muy importante, Gonzalo, porque se ha atacado mucho el tema del huachicoleo y realmente yo así lo diría, es como el que se roba las migajas. Exactamente. El gran robo de combustible al país, a Pemex, se da al interior. Es parte, pero fíjate, incluso en esa parte hay que ser sumamente cuidadosos, porque lo que en realidad está pasando o estaba pasando es la penetración del crimen organizado en las instalaciones de Pemex. El ejemplo más palpable es la manguera que estaba conectada al interior de la refinería de Salamanca. Esto no es de que se lo robara el sindicato. El sindicato sí hacía la parte del robo, pero un robo hormiga, tal y como lo platicábamos. Incluso el robo de combustible no inició con Vicente Fox. Hay documentación de 1940, 1950, donde los piperos le bajaban 10, 100, 1000 litros a las pipas y la revendían en su pueblo o los daban a la comunidad. Hacían una especie de Robin Hood, si lo queremos llamar. Se evaporó, exactamente. O a veces lo que hacían era que lo empezaban a rellenar con agua, con otros compuestos y se la vendían hacia el gasolinero. El gasolinero, cuando veía que tenía menos producto, aunque hubiera pagado de más, empezaba a darle al consumidor los 700 mililitros, 800 mililitros y empezaba a hacer un juego de que tú haces que yo hago, pero tú haces que yo no sé. Una pantomima por todos lados. ¿Qué termina pasando? ¿Dónde está el verdadero gran robo de todo esto? El presidente López Obrador ha ido, me atrevo a pensar, aprendiendo la complejidad del problema. Sobre la marcha. Si te fijas, cuando lanza la estrategia el 28 de diciembre, nos dice que son las gasolineras, que están vendiendo todo el combustible robado. Hasta ahorita, prácticamente 3 semanas después, solamente 3 gasolineras han sido cerradas por ese motivo. Solamente 3 de cerca de 13,000.
Prácticamente ahí no estaba el problema. Pasamos a la parte de la instalación y es que es de adentro de Pemex y nos muestra esta parte grandilocuente que a 2 kilómetros estaba una bodega habilitada que era una gasolinera prácticamente ilegal y ahí empezaba a moverse gran combustible. Ahí es donde está gran parte o el grueso del combustible robado. Y después nos dice que no está ahí el problema, que están en los ductos y cerramos los ductos. Y entonces estamos viendo de que se los picotean, de que se los sabotean, de que empiezan a hacer tomas. Las escenas, por ejemplo, en Hidalgo, que de pronto pueblos enteros se van sobre el ducto, son reveladoras, lo que nos está mostrando. Ahí es ahí donde viene la contradicción de la imagen, la realidad y el discurso oficial, de las tres cosas. Porque, por ejemplo, el presidente López Obrador nos dice, estamos haciendo una lucha frontal con esto y el ejército, la marina, va a asegurar los ductos que no les pase nada. Y de pronto vemos estas escenas. O estaban rebasados, que esa es probablemente la razón principal, o simplemente no tenemos cubriéndolos. ¿Por qué la estrategia de las pipas no es sostenible en el largo plazo? Esa creo que es una muy buena pregunta. Que además nos habla de que los ductos no se van a abrir. Esa es la pregunta, esa es la decisión más equivocada que puede llegar a tener el presidente. ¿Por qué? Porque eventualmente si no termina erosionando las finanzas, México, aún de que no es un país rico, tampoco es un país pobre, es un país de ingreso medio, pero estaría dispuesta la gente a pagar 60 pesos el litro, 50 pesos el litro de combustible para moverlo por pipas. Si es así, entonces, señores, vámonos a comprar pipas y se las revendemos al gobierno, va a ser un negociazo clave, buenísimo. La realidad es que no, la tecnología ya existe, la disposición gubernamental parece que está ahí y tenemos que encontrar la forma de tener nuestras instalaciones seguras y de forma confiable. ¿Hay forma de evitar el huachicoleo? Sí, técnicamente hay forma. 17,000 kilómetros. Exactamente. Tendremos que poner un soldado y marino cada medio kilómetro para proteger toda la red, lo cual significaría de que no tenemos militares en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, grandes partes del país caerían a manos del en ese caso del crimen organizado, a manos llenas. Habría un vacío de poder para proteger los ductos. Eso no es sostenible. ¿Cómo vamos a sostener este juego del gato y el ratón? Simplemente acabando con el ratón. Tendría que ir el presidente López Obrador, si es que verdaderamente quiere hacer un cambio de fondo en el país, ir justamente tras estos grandes cárteles que son los los responsables de esto. Y además estás hablando no nada más, que ahorita diríamos, son los cárteles del huachicoleo. No. Son los capos del narcotráfico, además. Exactamente. Fíjate, ese elemento creo que lo necesita saber muy bien el público. Cuando hace la lucha contra las drogas el presidente Felipe Calderón, tiene un impacto básicamente en el argot de la seguridad nacional es de cucaracha. Tú pisas en un solo lugar y se mueven hacia otros lados. Exactamente eso fue lo que pasó. 2010 se hacen algunos golpes muy importantes, algunas bandas, especialmente los Zetas, se empiezan a diversificar y encuentran en el robo de combustible un mercado prácticamente virgen. Al día de hoy hay estimaciones, porque todo esto siendo una actividad ilegal son estimaciones, no existe una cifra confiable o real, o puntual mejor dicho, que oscila de que pueden estar recibiendo hasta 40% de sus ingresos totales proveniente del robo de combustibles. Ya es una fuente de ingresos muy importante para ellos. No solamente es la gasolina o el diésel, también se han robado los líquidos del gas en la cuenca de Burgos, en Coahuila, en Tamaulipas, también incluso el petróleo crudo en el mismo Veracruz. Lo que trato de decirte de esto es, cuando se pega en la parte del narcotráfico, encontraron en el combustible una gran oportunidad y empezaron a surgir de ahí. Ahora, de que se tenía que hacer, Completamente de acuerdo. ¿Cuánto vaya a durar este operativo? El presidente dice que va a ser permanente, pero los resultados, que esos son importantes para los mexicanos, queremos ver resultados en la eficiencia de la distribución de las gasolinas, queremos ver eficiencia, que se proyecte en nuestra compañía, en Pemex, que es una de las grandes compañías del mundo con un enorme caudal de pérdidas. Sí. Y queremos conocer los nombres de todos los funcionarios, los de cuello blanco, los empresarios, los trabajadores que han estado inmiscuidos, que han robado a México, y los queremos ver enjuiciados y en la cárcel. Exactamente. En este caso, yo creo, y voy a resumir todo lo que acabas de decir en una cosa, queremos ver resultados concretos. Queremos saber que este esfuerzo que está pasando la ciudadanía, la gente, valió la pena. No nos pueden ofrecer
3 agricultores, más un empresario, más un edil, y pensar que ellos son los grandes capos de todo esto. Eso no es cierto. Nos tienen que dar las cabezas responsables que encubrieron este problema, que lo siguen beneficiando de este problema, para que sepamos que valió la pena. De otra forma, yo soy de la idea sincera de que el pueblo de México votó por un cambio sustancial, porque las cosas no podían... Una sacudida, exactamente. Y si regresamos a una parte donde, bueno, aceptamos nuestro costo y aceptamos cierto nivel de robo para esto y un cierto nivel de impunidad, aunque sea por el propósito noble de la gobernabilidad, pues simplemente estamos ante una simulación donde Andrés Manuel es exactamente a todos los anteriores que le precedieron. Que esperemos que eso no ocurra. Gonzalo, porque la verdad es que no se había dado un operativo de esta magnitud. Vamos, ni chiquita se ha dado. Lo que pasa, en ese déjame hacer un pequeño comentario. No es de que no se hubiera hecho antes. Esfuerzos previos hay muchísimos. Pemex gastó demasiado dinero también protegiendo sus ductos. Pero al final de cuentas, como te decía, es el juego del gato y el ratón. Y hasta que no acabes con el ratón, sigues manteniendo ese juego. ¿Esto a qué nos lleva? Déjame rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos, Gonzalo. Hablábamos mencionaba ya hace un rato el caudal de pérdidas que tiene Petróleos Mexicanos. ¿Cuál es la capacidad financiera actual de Petróleos y cómo podríamos aliviar sus finanzas? Esa es probablemente la pregunta del billón de dólares. La realidad es que Pemex tiene muchas líneas de negocio que no le son rentables, que simplemente no tienen ninguna razón de ser. Pemex fertilizantes, Pemex incluso perforación y servicios son cosas que podrían contratar con alguien más. Vender activos que no les son útiles y empezar a revisar. Revisar incluso el plan de refinación que está haciendo Pemex de reactivar las 6 refinerías. La refinería de Madero la tenemos cerrada prácticamente desde finales de septiembre. Vale más ahorita como chatarra que echarla a andar. Nos costaría entre 6,000 y 7,000 millones de dólares echarla a andar de nuevo. Simplemente no creo que valga la pena económicamente hablando. Puede ser a pesar de los muchos objetivos que quiere hacer el presidente López Obrador. ¿Cuánto margen tiene para hacer? La realidad es de que hasta que no se cierre completamente la dependencia que tiene el gobierno mexicano de su principal contribuyente, que es Pemex, no tiene mucha capacidad para hacerlo. Ahorita, si te fijas, se está mencionando incluso en el Congreso, todavía el día de hoy, la contrarreforma de Pemex, de darle más poder, de ir quitando cosas como gobierno corporativo, que son mecanismos para asegurar que se tomen las mejores decisiones. Aquí estamos yendo en el sentido contrario. Es básicamente que tengamos un superdirector general que pueda decidir qué hace Pemex, con quién, en qué términos y cuánto se va a pagar. Pero sobre todo porque lo estamos poniendo, bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación está poniendo a Pemex de nuevo como el eje rector del tema de la política energética. Y yo le agrego, yo creo que como base importante de la economía de este país. Lo cual la experiencia, otra vez, el público seguramente se va a acordar, los que sean mayores de 40 años, que esa es una muy mala idea. La crisis de 1981-82 fue precisamente la apuesta de llegar a la petrolización, de apostar todo eso. Dato puntual de 1982, las exportaciones mexicanas, 82% eran petróleo. Y cuando el precio del petróleo cayó, como ocurrió precisamente en 81-82, y subieron las tasas de interés, sufrimos lo que conocemos tú y yo como la década perdida. Perdimos todos los 80s por haber todos los excesos anteriores. Esas son las historias que ya hemos vivido, que a lo mejor la generación más joven abajo de nosotros no logra tener esa experiencia vivencial y por eso lo ve como una cosa, un cuento lejano, pero nosotros lo vivimos precisamente. Así es. Por último, ya estamos con 30 segunditos, Gonzalo, con todo esto que acabamos de platicar, que nos acabas de abrir los ojos con algunas cosas, ¿expectativas? Yo creo que la expectativa es de que tengamos una mejor seguridad energética, entender de que no importa si tenemos el combustible en un lado, sino la seguridad energética significa que la gente tenga acceso a la energía en tiempo y forma a un costo razonable. De poco nos va a servir si tenemos un litro de gasolina a 60 pesos, ¿cuánta gente lo va a poder pagar? Más cuando hacen las comparaciones contra el salario mínimo. No se puede volver un lujo. El transporte para poder trabajar, para tener una vida cotidiana, tiene que serlo así. Yo esperaría un replanteamiento de los objetivos loables que está haciendo el presidente López Obrador para lograr tener una forma de hacerlos viables. Gonzalo, te agradezco mucho, como siempre. Paco, muchísimas gracias. Aquí en Mega Noticias TVC y pues seguiremos muy pendientes, que el tema va para largo. Exactamente. Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a usted por tomarnos en su consideración de tiempo para escuchar
estas charlas aquí en Expedientes TVC. Nos vemos la próxima.